En el corazón de Bar Harbor, Maine, entre los silenciosos murmullos de los árboles y el eco distante de las olas, se alza un convento que ha albergado secretos inconfesables durante más de un siglo. La historia de la familia Ravensshire se entrelaza con un capítulo oscuro de la existencia humana, donde inocentes huérfanos se desvanecieron en un susurro y la fe se convirtió en un manto de sombras. En 1880, el convento abrió sus puertas bajo la premisa de brindar refugio a los más necesitados. Pero lo que comenzó como un acto de caridad se transformó en una pesadilla que ni el tiempo pudo borrar. La primera desaparición, una niñita llamada Clara, marcó el inicio de una serie de eventos inquietantes. Los murmullos sobre comportamientos extraños de la Madre Superior comenzaron a circular entre las pocas almas que se atrevían a cuestionar. Las muertas miradas de los niños, una historia que la comunidad se esforzaba por ignorar, comenzaron a despertar la curiosidad de un pequeño grupo de investigadores, quienes poco sabían de los horrores que estaban a punto de desenterrar. A medida que la investigación avanzaba, los archivos antiguos revelaron documentos que exponían una red de complicidad. Cada página desdibujaba la línea entre la veneración y el horror, mostrando que detrás de la fachada de piedad se ocultaban experimentos médicos que traicionaban cualquier principio de humanidad. Las cartas de médicos de la época, llenas de jerga científica, documentaban casos de histeria y melancolía que, bajo la mirada de los que detentaban el poder, eran solo excusas para encubrir atrocidades. Mientras tanto, la comunidad, atrapada en sus creencias, seguía ignorando las señales de advertencia. Cada vez que un niño desaparecía, el eco de su risa se desvanecía, pero el sonido de los pasos pesados de la ley se oían aún más profundamente en las sombras. Los testimonios de un sobreviviente comenzaron a romper el silencio, revelando los aterradores rituales a las puertas del convento. Una exnovicia, con la voz temblorosa y los ojos llenos de historias no contadas, relató cómo los gritos se ahogaban por la compasión de quienes debían proteger a los indefensos. Las prácticas despreciables eran ejecutadas con una frialdad que podría helar la sangre. Estos niños no solo eran desaparecidos, eran utilizados como sujetos de estudio en experimentos que desafiaban las leyes de la moralidad. Pronto, el tejido de la complicidad se fue desenredando, revelando que incluso las autoridades locales habían estado involucradas en el encubrimiento. Archivos olvidados demostraron que tras las puertas del convento, las promesas de protección eran solo un disfraz para una serie de crímenes que dejaban a la comunidad mirando hacia otro lado. En un giro que atrapó a todos, los investigadores comenzaron a descubrir conexiones que se extendían más allá de Bar Harbor, enlazando el convento con otras instituciones y crímenes aún más atroces. Con cada nuevo descubrimiento, la atmósfera se volvía más opresiva, más angustiante. La comunidad se encontraba atrapada en un laberinto de traiciones, donde la fe se utilizaba como arma y los nombres de las víctimas seguían enterrados entre las sombras del poder y la obstinada creencia. ¿Cuántas historias permanecen sin contar? ¿Cuántos rostros siguen sin ser reconocidos? La verdad de la familia Ravensshire se erige como un oscuro recordatorio de que, a veces, los lugares más sagrados guardan los secretos más siniestros. En medio del creciente terror, una noche, un grupo de investigadores se reunió en el decrépito salón del convento. La tormenta rugía afuera, y el eco de los truenos resonaba como un ominoso recordatorio
de que estaban a punto de descubrir algo aterrador. Las velas parpadeaban, lanzando sombras distorsionadas en las paredes de piedra caliza. Entre murmullos, uno de ellos, un joven llamado Tomás, dejó caer un viejo libro de registros que había encontrado en una sala polvorienta. Las páginas crujían al tocarse y un estremecimiento recorrió la sala. «¡Miren esto!», exclamó con la voz temblorosa. Los demás se acercaron, entrecerrando los ojos para leer las palabras desvanecidas. A medida que desentrañaban las notas, el horror se hizo palpable. Caso número 237, Josías, diagnosticado con melancolía, sujeto a experimentación. Aislamiento en la celda 5, procedimientos, hipnosis forzada y contención. Las respiraciones se volvían más pesadas, como si el aire se hubiera vuelto denso. «¿Qué significa esto? ¿Qué le hicieron a ese niño?», preguntó Sofía, una de las investigadoras, mientras las lágrimas amenazaban con deslizarse por sus mejillas. Los ojos de todos estaban fijos en la página, buscando respuestas en lo que parecía un laberinto de desesperación. Fueron más allá de la fe. «Esto es completamente inhumano», gritó Tomás, lanzando el libro de nuevo sobre la mesa. Las palabras resonaron en la sala fría, como un grito ahogado que no encontró eco. La comunidad seguía, sumida en la ignorancia, mientras sus niños eran despojados de su dignidad y sometidos a experimentos que desafiaban toda comprensión. La Madre Superior, a quien habían venerado como un pilar de la fe, se convertía en un monstruo en sus mentes. ¿Cuántos años había estado en el poder? ¿Cuántos más testigos permanecerían en silencio? Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. Los niños, todos esos niños que alguna vez rieron y jugaron, ahora solo eran números en un libro olvidado. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí. Una carta deslizada entre las páginas reveló conexiones aterradoras. La diócesis aprueba las prácticas de asistencia psicológica. Las manos de Sofía temblaban al tocar el papel, y un frío helado se apoderó de su corazón. Las autoridades, estos mismos hombres a quienes la comunidad había confiado su fe, eran parte de la oscuridad. «¿Recuerdan a Clara?», interrumpió uno de ellos. «Desapareció justo después de que la diáspora de la diócesis promoviera sus proyectos de salud mental. Todo esto puede estar vinculado». La angustia colectiva se transformó en pánico al visualizar los rostros de aquellos niños que ya no estaban. El salón se llenó de un silencio sepulcral, matizado por los ecos de sus miedos compartidos. Un grito desgarrador hizo eco fuera del convento. Era una voz familiar. Era la exnovicia. Los investigadores salieron disparados, conduciéndose por el pasillo oscuro hacia el sonido escalofriante. Allí, en la entrada, la mujer temblaba, y con cada palabra que decía, su rostro se tornaba más pálido. «Llegaron más, los están llevando al faro», gritó, con los ojos desorbitados. La realidad se desplomó. ¿Quiénes estaban llevándose a los niños? Y más importante, ¿por qué? El océano rugía, y todo parecía entrelazarse en una espiral de horror. Así, con el peso de sus descubrimientos y el grito de ayuda resonando en sus oídos, los investigadores miraron hacia el horizonte, donde una luz parpadeante guiaba hacia lo desconocido. La luna brillante iluminó, por un instante, la desesperación en sus corazones. Un claro sentido de urgencia nació en sus almas. La lucha apenas comenzaba, y la verdad estaba a punto de ser desenterrada, aunque ya nadie sabía a qué costo. Lo que quedaba por venir
Era una sombra inmensa y oscura, donde cada respuesta podía traer consigo aún más preguntas. ¿Qué otros secretos habían enterrado en las profundidades de su propia fe? La luna iluminaba tenuemente el pasillo del convento, mientras los investigadores seguían a la exnovicia, que temblaba visiblemente. ¡Al faro! ¡Tienen a los niños! Su voz retumbaba en la oscuridad. Los corazones de Tomás y Sofía latían desbocados. La revelación de la Madre Superior ya los había sacudido, pero esta noticia era aún más aterradora. Todo lo que habían encontrado estaba tomando un giro cada vez más siniestro. ¿Qué significaba eso? A medida que se dirigían hacia el faro, el aire se volvió más helado. Cada paso resonaba sobre los viejos ladrillos. «Rápido», murmuró Sofía, su voz casi un susurro. Cuando llegaron, el faro se alzaba contra el cielo como una espada oscura, prohibitiva. La lluvia comenzaba a caer, creando un murmullo inquietante en el aire. «¿Qué hay dentro?», preguntó Tomás, la tensión palpable en su voz. La exnovicia respiró hondo, temblando de miedo. «Experimentos son parte de algo más grande. No son los únicos. Hay más». La frase quedó en el aire como un eco sin respuesta. ¿Qué significaba eso? Justo en ese momento, un rayo iluminó el cielo y un grito le hizo subir la piel de gallina. «¡Vamos!», gritó Tomás, empujando la puerta del faro con fuerza. Al abrirla, un hedor a moho y algo más penetrante se deslizó hacia afuera. Se adentraron. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y lo que parecían ser documentos amarillentos, como si alguien hubiera arrastrado allí la historia misma del horror. Unos cuadros colgaban, retratos de niños enmarcados en oro, sonriendo con ojos que parecían vacíos. De pronto, Sofía tropezó con algo en el suelo, un viejo diario. «¡Aquí!», gritó mientras lo recogía. Sus dedos temblaban al tocar el cuero desgastado. Comenzó a leer en voz alta. «Los sujetos están en condiciones óptimas para el procedimiento». Sus ojos se abrieron. Cada palabra la aturdía. «Examinados en sesiones de hipnosis para evaluar su histeria. La diócesis apoya estas prácticas». Tomás sintió un nudo en el estómago. Significa que lo declara, y los otros no eran accidentes. Están siendo utilizados, manipulados. La desesperación se coló en su pecho como un puñal frío. Mientras más leía, más horrorizados estaban por la conexión con la diócesis, quienes supuestamente eran los guardianes de la fe. «No solo esto es un encubrimiento», murmuró Sofía, «es una red de complicidad». De repente la puerta se cerró de un golpe. Estaban atrapados. «No», jadeó Tomás, los ojos ampliándose de terror. Unos pasos resonaron detrás de ellos y las sombras comenzaron a moverse. La exnovicia gritó: «¡Nos han encontrado!», y se lanzó hacia la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Voces desconocidas llenaron el aire, hablando en un tono bajo y amenazante. «Esos niños son solo el comienzo. La Madre Superior no es quien parece». Entonces, un grito desgarrador partió la noche. Una figura emergió entre la penumbra. Un hombre encapuchado, con un brillo maligno en sus ojos. Él sostenía algo que parecía una muñeca. ¿Buscaban respuestas? El faro guarda muchas más de las que imaginan. Tomás sintió escalofríos recorriendo su espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había más niños? Sin poder hablar, eran conscientes de que cada revelación solo traía más oscuridad. La figura avanzó y la atmósfera se tornó opresiva. Sofía apretó el diario, como si la información pudiera salvarlos. «Lárguense»,
No deberían estar aquí, gritó la exnovicia, con pánico en su voz. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura levantó la muñeca y un ruido ensordecedor llenó el faro. Las paredes temblaron. Ustedes no comprenden, dijo el hombre mientras sus ojos destellaban con locura. El sonido resonó aún más fuerte, haciéndose eco en sus mentes. La realidad parecía desvanecerse. Esto es solo el principio. Lo que les espera es más profundo y oscuro de lo que conocen. Con el aire cargado de temor y un grito resonante tras ellos, se dieron cuenta de que todo lo que habían conocido estaba a punto de romperse. Las luces parpadeaban y el faro, con su ominosa presencia, guardaba secretos que amenazaban con devorarlos a todos. La verdad se oscurecía más con cada descubrimiento, y ellos estaban a punto de caer en lo más profundo de la oscuridad. El aire se volvió denso y pesado en el faro, como si la misma atmósfera estuviera cargada de secretos inconfesables. La figura encapuchada avanzó, sus ojos destellantes un espejo de locura y poder. Tomás y Sofía retrocedieron, la adrenalina bombeando en sus venas. El hombre sostenía la muñeca con firmeza. Se sabía que tenía un propósito oscuro. ¿Esperaban respuestas?, dijo, una sonrisa torcida cruzando su rostro. Su voz se movía como el viento que estremecía el faro. La verdad es más espantosa de lo que pueden imaginar. Este lugar no solo es un refugio, es un laboratorio. Los murmullos se elevaron entre los investigadores. El pánico empezaba a ahogar cualquier indicio de lógica. Nos han utilizado. La exnovicia apenas podía articular. Sus ojos reflejaban un horror que había guardado por años. Esto es parte de una red que se extiende más allá de Bar Harbor. Ayudan a las instituciones a mantener el silencio. Tomás frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? La confusión y el miedo se entrelazaban en su mente. Lo que ven aquí, lo que le hicieron a esos niños, no es solo por la fe, es en nombre de experimentos médicos. Han estado tratando de encontrar una cura para la histeria. Buscan a quienes son considerados no conformistas para sus pruebas. El hombre encapuchado dio un paso adelante. La incertidumbre y el terror los rodeaban, como un abrazo incómodo. Y ustedes son los siguientes. Un estremecimiento recorrió a Sofía. Agachándose, recogió el diario que había encontrado, sintiendo su papel rasposo y antiguo en sus manos. Llegué a extender el acceso a muchos más. Aquí están los nombres. Todos estaban conectados. Niños como Clara, Josías, son parte de un experimento más grande. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo que eso implicaba. Tomás miró el diario y notó el documento que sobresalía al final. Escribe sobre otra institución, una iglesia en Boston. Niños desaparecidos reportados junto con proyectos de cuidado médico. ¿Qué significa esto? Su voz tembló. Cada palabra era como un eco de lo que había presenciado. ¿Y quién los protege?, preguntó la exnovicia, su voz temblando. Los mismos que deberían cuidar de ellos, las autoridades de la diócesis. Todo esto es un ciclo vicioso. Los aprovechan y callan sus voces. Y como ahora, están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerlo en secreto. El aire se volvió más frío a medida que cada revelación se acumulaba. Las sombras parecían moverse a su alrededor, amenazantes y vigilantes. La idea de que la fe, que había sido su refugio durante tanto tiempo, estuviera entrelazada con tales atrocidades, era como un puñal en el corazón. «¡Silencio!», gritó el encapuchado, rompiendo el momento.
Su voz retumbó. La compasión aquí es un lujo. Alguien debe pagar por la verdad que buscan. Con un movimiento brusco, levantó la muñeca, que brilló con un resplandor siniestro. El aire vibró, y un miedo indescriptible paralizó a todos. De repente el grito de un niño resonó a través del mar de la tormenta afuera. No era un grito de miedo, sino de llamada, como si algo profundamente injusto estuviera surgiendo a la superficie. El encapuchado giró, como reaccionando a ese sonido, sus ojos amplios y sorprendidos. «No puede ser», murmuró. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Sofía, comenzando a retroceder. El hombre se volvió hacia ellos, y entre los ecos de las olas y el viento, su voz se tornó más grave. «No pueden escapar de la verdad. La diócesis no permitirá que este secreto se revele. Los niños volverán a ser llevados». Su amenaza se desvaneció en el aire, y con un movimiento rápido, la muñeca se hizo más brillante. La oscuridad se acercaba, el ambiente se volvió irrespirable. A medida que se acercaban al umbral de la puerta del faro, Tomás estaba consumido por la confusión. ¿Qué significaba ese grito? ¿Estaban realmente en peligro? Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, un estallido sordo resonó a su alrededor. Las paredes comenzaron a temblar, como si la propia tierra se revelara ante la revelación. Todo lo que habían comenzado a entender se desmoronaba en un caos aterrador. Cuando un resplandor cegador iluminó la habitación, Tomás y Sofía se encontraron anclados en el mismo lugar, incapaces de moverse. Las sombras se alzaron y el encapuchado desapareció en un torbellino de oscuridad. Y entonces, en medio del caos, corrieron. Pero la pregunta seguía resonando en sus corazones. ¿Cuántos habían sufrido en silencio? ¿Cuántas verdades habían estado selladas por el miedo? La noche se cerraba sobre ellos, y el eco del grito seguía resonando, llevándolos hacia un destino incierto. Las sombras de su fe estaban a punto de revelarse, y ya nada sería igual. Las paredes del faro parecían cerrarse, a medida que Tomás y Sofía se daban la vuelta. El hombre encapuchado se había desvanecido en el aire, pero su presencia quedaba impregnada en la atmósfera. A cada instante, el eco del grito del niño resonaba en sus oídos, empujándolos a actuar. «Salgamos de aquí», Sofía casi rugió, sus ojos llenos de terror. Corrieron hacia la puerta, pero justo cuando estaban a punto de salir, lo que parecía un susurro atravesó la oscuridad. Una voz familiar, casi melodiosa, hizo eco a su alrededor. «No huyan, la verdad los está esperando», decía. Tomás se detuvo, sintiendo una punzada de pavor. ¿Era una trampa? «¿Quién es?», preguntó, la voz temblándole. No esperó respuesta. Empujó a Sofía hacia afuera. El frío nocturno los golpeó, pero el paisaje había cambiado. Las luces del convento parpadeaban más allá de la oscuridad, como si la estructura misma les estuviera llamando. Una inquietante sensación de urgencia los llevó de regreso. «Debemos encontrar respuestas», insistió Sofía mientras avanzaban. Ya no se trataba solo de los niños desaparecidos. Ahora tenían que entender la conexión fatal entre el convento, el faro y esas inquietantes prácticas. Una vez dentro del convento, su mirada se dirigió a la sala de archivos. Las luces temblaban, pero había un aire de determinación que los empujaba hacia adelante. Mientras buscaban entre los documentos, Tomás encontró un viejo libro de registro, cubierto de polvo y telarañas. «¡Mira esto!», exclamó. Al abrirlo, las páginas crujieron como si despertaran de un largo sueño.
Las anotaciones estaban escritas con prisa y desespero. Caso número 432. Elisa. Tratamiento de melancolía. Sujeto a algoritmos de control emocional. Se documentaron reacciones en niños durante sesiones de hipnosis. La respiración de Sofía se detuvo. ¿Control emocional? ¿Qué significa eso? No lo sé, pero suena horrible, murmuró Tomás. Cada palabra pesada como una piedra. Lo que leyeron lo llevó a un abismo de horror. Hierbas psicotrópicas sin sensibilización, dispositivos de restricción. Se está hablando de tortura. Las sensaciones en su pecho eran insoportables, un nudo de ira y miedo. ¿Pero quién sigue permitiendo esto? Sofía sopesó la pregunta. ¿La diócesis sabe? ¿Acaso los altos mandos están involucrados? Su voz se quebró. Sabían que debían encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Se sumergieron más en los papeles y, entre notas garabateadas, encontraron un testimonio lleno de desesperación. Era de una madre que había perdido a su hija. La iglesia nos prometió cuidados, pero mi pequeña no volvió. Nadie ayuda. Todos están en silencio, decía el texto. Las palabras estaban manchadas con lágrimas visibles, y el dolor se sentía como una puñalada en sus corazones. Este silencio es el funcionamiento de esta monstruosidad, dijo Tomás, viendo los ojos de Sofía brillar con lágrimas. No solo son los niños, son sus familias también. Al darse cuenta de la magnitud de la situación, su determinación creció. Tenían que hacer justicia. De repente, un ruido sordo resonó en el fondo. La puerta principal del convento se abrió violentamente. Un grupo de hombres apareció, todos vestidos de negro, como sombras salidas de la noche. ¿Qué hacen aquí?, uno de ellos gruñó, y en un instante su corazón se detuvo. Tomás y Sofía sintieron que el peligro se cernía sobre ellos. ¡Corran!, gritó Tomás, empujando a Sofía hacia la escalerilla de escape. Pero antes de que pudieran moverse, los hombres comenzaron a avanzar, revelando sus rostros. Eran figuras conocidas, miembros de la comunidad local, figuras de autoridad, incluso el mismo líder de la diócesis. Han ido demasiado lejos. Una voz profunda se alzó entre ellos. Es hora de que entiendan las consecuencias de sus acciones. La presión en el aire se hizo casi irrespirable, y Tomás sintió sus manos temblar. No podían dejar que los atraparan. Atrás quedaba el horror de los niños levantados en rituales, las palabras de la madre en el diario, las sombras detrás de la fe. Pero la oscuridad se estaba acercando, y el miedo se transformó en algo más poderoso. Mientras corrían, una hoja de papel se deslizó del libro que Tomás llevaba consigo. Era una carta desgastada en la que podía leerse una dirección: refugio en Somerset, un lugar donde los secretos nunca mueren. Al verla, Sofía se detuvo. ¿Qué si? ¡Sigue!, rugió Tomás, mientras el estruendo de pasos se acercaba. Pero el mensaje estaba claro. Aquello no terminaría aquí. Había un camino, una conexión que se extendía mucho más allá. La escalerilla los llevó a la libertad. Pero el misterio de la carta y la amenaza de aquellos hombres los seguirían. Cada giro en la historia abría nuevas preguntas, y a medida que el viento soplaba en sus rostros, sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Y si esas sombras del convento eran mucho más amplias de lo que habían imaginado? El aire frío de la noche les golpeó en la cara mientras Tomás y Sofía corrían, tratando de escapar del convento. La sensación de peligro inminente les aceleraba el corazón. Estaban sudorosos, pero un nudo en el estómago les decía que no podían descansar.
La luz tenue del faro parpadeaba a lo lejos, y la voz del hombre encapuchado resonaba en sus mentes, como un eco de advertencia que no podían ignorar. «Vamos hacia la sala de archivos», gritó Sofía, dándose cuenta de que tenían que recoger más evidencias. Necesitaban algo más potente que su palabra. Cuando llegaron al despacho, la puerta aún se balanceaba ligeramente, como testigo de la reciente confrontación. Sin dudar, comenzaron a abrir cajones y revisar documentos de forma frenética. Entre archivos desordenados, un pequeño diario cuyas tapas estaban desgastadas llamó la atención de Tomás. «Aquí, mira esto». En la primera página, la letra temblorosa de una madre se extendía en un relato desgarrador. «Mi hijo, Felipe, fue llevado hace 3 meses. La Madre Superior dijo que necesitaba cuidado especial. Nunca más regresó. Yo no sé qué le hicieron. Nadie escucha. Nadie ayuda. Temo que nunca lo volveré a ver». El aliento de Sofía se detuvo mientras leía. Era un testimonio más de un horror que parecía extenderse sin fin. Esto es terrible. «No pueden hacer esto. No podemos dejar que se salgan con la suya», exclamó Tomás, su voz temblando de indignación. Mientras hojeaban el diario, encontraron referencias a reuniones secretas entre la diócesis y doctores. Las prácticas de asistencia psicológica fueron aprobadas bajo el velo de la fe. «No puedo quedarme callada. Sé que hay un plan oscuro». Las palabras de la madre caían pesadas sobre ellos. «¿Qué más hay en el convento?», preguntó Sofía con un ligero temblor en su voz. «¿A cuántas familias han destruido?». Un grito lejano cortó el aire, y ambos se miraron. El aliento entrecortado. «No podemos quedarnos aquí. Debemos descubrir la verdad, antes de que sea demasiado tarde». Tomás revisó la siguiente página, y su corazón se hundió aún más. Aquí menciona un lugar, un sótano bajo tierra, donde llevaban a los niños para las terapias experimentales. Sus manos temblaban al leer. La Madre Superior hacía estudios con doctores de Boston sobre la melancolía. Se habla de inyecciones, contenciones y más. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué más podrían estar haciendo? Estos hombres son monstruos. De repente la idea de que el horror que habían descubierto podría ser incluso más profundo les hizo detenerse. La niebla de la noche pareció cerrarse más alrededor de ellos, como si el convento mismo estuviera atento a sus movimientos. Mientras buscaban más pruebas, el sonido de pasos firmes resonó por el pasillo del convento. Era claro, y el eco se amplificaba de forma ominosa, como un tambor que anunció el instante de la verdad. «Nos han encontrado», murmuró Sofía, el miedo mimetizado con la adrenalina en su voz. Sin tiempo que perder, ambos saltaron hacia los armarios de almacenamiento, buscando un lugar donde esconderse. Las sombras de figuras conocían el camino. Con ojos aturdidos, observaron a miembros de la comunidad local, ahora como guardias del secreto, entrar a la sala murmurando en voz baja. «Debemos asegurarnos de que nada salga de aquí», decía uno. «La diócesis no permitirá que esto se descubra». La opresión del momento les hizo temer por sus vidas. Tomás y Sofía retuvieron el aliento, sintiendo cómo el horror se les instalaba en el pecho. Mientras escuchaban a los hombres hablar de los próximos pasos a seguir, se dieron cuenta de lo que estaba realmente en juego. «Mañana serán llevados al puerto, todos los que aún quedan». La frase quedó colgando en el aire, tan pesada como una losa sobre sus corazones. «¿Qué significa eso?», susurró Tomás, sintiendo un profundo vacío en su interior. Las palabras de aquellos hombres resonaban. «El faro. ¿Se llevan a esos niños?
En ese instante la conexión entre el convento y el oscuro destino de los niños era más clara que nunca, como una línea que se tensaba, llevándolos a un clímax siniestro. En un impulso creciente, Sofía se dio cuenta de que tenían que encontrar la forma de detener esto. De repente, alguien hizo un movimiento brusco hacia el archivador, donde habían dejado el diario. ¿Y si no somos los únicos que hemos estado siguiendo estas pistas?, exclamó Tomás, como si una idea brillante iluminará su mente. Algo me dice que lo que hemos visto no puede ser solo el final. Hay más. Hay una red completa de secretos conectada a esos experimentos. Con el pensamiento retumbando en sus mentes, el sonido de pasos se volvió más cercano, y en un instante de desesperación, decidieron que no podían quedarse ahí. Mientras los hombres buscaban entre los archivos, Tomás y Sofía se deslizaron hacia la salida en un giro furtivo, sintiendo el frío del peligro en sus espaldas. Afuera, la luna brillaba, desvelando caminos más allá de lo que conocían. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador resonó en la distancia. Un eco que les heló la sangre. «¡Apresúrense!», se ordenó a sí mismos, aún sin saber que cada paso hacia la verdad podría traer consigo un golpe mucho más fuerte que lo que ya habían encontrado. ¿Cuántos secretos más esperaban en la oscuridad? Y sobre todo, ¿quién podría estar esperando en el puerto? Cada respuesta parecía que llevaría a más preguntas, dejando un aura de inminente terror y misterio que los guiaba en una espiral hacia lo desconocido. La noche caía sobre Bar Harbor, mientras Tomás y Sofía corrían con el aliento entrecortado. Sus corazones latían con fuerza, presionando contra sus costillas como si intentaran escapar. Cada sombra se convertía en un posible enemigo, cada sonido un recordatorio de su vulnerabilidad. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Sofía, su voz temblante. Miraron hacia el convento, esa mezcla de sagrado y maldito que había sido testigo de tantas atrocidades. «Necesitamos más pruebas», dijo Tomás, determinación brillando en sus ojos. «No solo son ellos, hay otros involucrados. Debemos salir de aquí y hallar esas pruebas antes de que desaparezcan». Su rostro mostraba una urgencia que iba más allá del miedo. Estaban cuidando la vida de niños, y con cada segundo que pasaba, ellos estaban más cerca del peligro. Ambos se dirigieron rápido hacia el taller donde habían visto el viejo diario. El viento soplaba, agitando las ramas de los árboles, como si la misma naturaleza clamara por justicia. Al llegar, Sofía se agachó frente a la estantería polvorienta. «Aquí», dijo con voz entrecortada. Su mano trazó líneas sobre un libro de registros aún abierto. «Mira esto». Era un testimonio desgarrador. Informe de caso número 541. Isabel, ingresada por síntomas de melancolía, sujetada en aislamiento. Se verificaron reacciones a las hierbas. Cada palabra que leía era un golpe en el estómago. Las oraciones describían prácticas inhumanas. Sesiones prolongadas de hipnosis con estos niños a experimentos médicos en nombre de la salvación, murmuró mientras las lágrimas escocían sus ojos. Tomás sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo había podido la comunidad, la fe misma, permitir tales actos? «No es solo el convento», dijo, intentando mantener la compostura. «Esto es una red, un monstruo que se alimenta de la credulidad de la gente». Sabían que la diócesis no podría estar exenta. Esos hombres eran cómplices, y todos debían ser expuestos. Un rayo iluminó el cielo mientras la tormenta se intensificaba.
creando luces y sombras que daban vida a las pesadillas. Los dos miraron hacia el oscuro horizonte del convento. Sabían que no podían detenerse. Lo que habían descubierto debía ser revelado. Pero la comunidad seguía en silencio, complaciente ante el horror que se desataba tras los muros de piedra caliza. ¿Y si no son los únicos en la región?, preguntó Tomás, consultando el diario nuevamente. Quizá estén conectados con instituciones en otras ciudades. ¿Y si hay más víctimas? De pronto un grito desgarrador resonó en la noche. Era el mismo grito que habían escuchado antes, un llamado desesperado que les heló la sangre. «Vamos, tenemos que encontrar a ese niño». La desesperación dio paso a la urgencia mientras corrían hacia la dirección del eco. Al salir del taller, se encontraron con un grupo de personas, una multitud que se había congregado en la plaza central. Las caras se giraron hacia ellos, algunos con temor, otros con curiosidad. «Ellos saben», gritó Sofía, señalando a los hombres que miraban con preocupación, reconocibles al instante como aquellos que habían estado en la sala de archivo. La gente murmuraba, algunos con incredulidad, otros con pánico. «No podemos quedarnos aquí», Tomás dijo, su voz ruda pero firme. «Si hablamos ahora, todo caerá. Necesitamos más pruebas. La Madre Superiora debe confrontarse». La multitud los observaba. Las expresiones variaban entre la duda y el escepticismo. «¿Pero cómo podemos regresar?», preguntó una mujer, sus manos temblando. «Si el convento es el problema, ¿por qué no salir de aquí?». Pero en el fondo sabían, la verdad debía ser revelada y ellos tenían la responsabilidad. Así, llenos de determinación, tomaron una decisión: regresar al convento en busca de esas evidencias. Pero mientras se dirigían de nuevo hacia aquel lugar, un murmullo oscuro creció entre ellos. ¿Acaso somos los únicos? Las voces se sostenían en el aire, llenas de inquietud. La tormenta azotaba con fuerza mientras se acercaban al convento. Cuando abrieron la puerta, un silencio ominoso los envolvió. Las velas parpadeaban y el viejo aire se sentía pesado, como si el mismo lugar aguardara la revelación. Esa noche, mientras estaban reunidos, una figura emergió entre las sombras. «No deberían estar aquí», dijo la Madre Superior, su voz resonando como carga pesada sobre sus corazones. «No pueden entender las fuerzas que están en juego». Esa advertencia resonó. La conexión se hacía más clara. La oscuridad había tejido un hilo en sus vidas, y ahora todos eran parte de algo mayor. Un eco dejó una marca, sembrando la duda. ¿Y si todo lo que habían buscado era solo la punta del iceberg? ¿Cuántas sombras más esperaban ser descubiertas en nombre de la fe? El grupo se miró, sin saber si eran cazadores o presas, mientras las puertas del convento se cerraban a su alrededor. Nunca imaginaban lo que encontrarían o a quiénes se enfrentarían. Y en un instante lo supieron. Su viaje apenas comenzaba. No te detengas aquí. Busca la verdad en tu vida y en tu comunidad. No permitas que los secretos permanezcan ocultos. La oscuridad se alimenta de la indiferencia. Tu voz importa, así que únete a la lucha. Hazte escuchar.